20, al ciclo de webinars 2022 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Antes que nada, les aviso que este webinar va a estar siendo grabado, ¿sí? Así para poder después incorporarlo al repositorio audiovisual del departamento. Así que les solicitamos tener cámaras y micrófonos apagados para no interferir en la transmisión. Hoy vamos a estar presentando el webinar Investigación en Cannabis de Uso Medicinal, Proyectos, Normativa y Perspectivas. Mi nombre es Agustina Jiménez, subsecretaria de Innovación Educativa del Departamento de Ciencias Básicas, y junto a Sebastián Bertoglio, responsable administrativo de la División Biología, vamos a estar moderando este webinar. La dinámica va a ser la siguiente. Dedicaremos 1 hora y 40 minutos para la exposición del tema, y los últimos 20 minutos para responder las preguntas que cada uno pueda formular, y que a medida que vayan surgiendo esas inquietudes, vayan escribiéndolas a través del chat de Zoom, y cuando llegue ese momento, Sebastián se las va a leer a la expositora para poder responder todas las inquietudes que surjan. Bueno, y ahora sí, entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Carla Aricio, quien va a disertar sobre esta temática. Carla es doctora en Ciencias Biológicas, es coordinadora del área de evaluación y desarrollo de recursos fitogenéticos del Instituto de Recursos Biológicos de INTA, y es docente de genética de nuestra universidad. Así que bueno, bienvenida Carla. Bueno, muchas gracias Agustina. Buenas tardes a todos los que se están sumando. Bueno, como saben, el tema de cannabis viene despertando muchas inquietudes desde que se sancionó la ley en el 2017. Hay mucho recorrido desde ese momento, por lo menos en lo que tiene que ver con lo normativo y algunos avances. Bueno, la idea era poder exponer un poco todo lo que se transitó desde la sanción de la ley hasta esta semana, en que siempre hay novedades. Con el tema de cannabis, todas las semanas tenemos novedades. Y algunas cosas nos involucran a quienes llevamos adelante investigación, y obviamente también con posibilidades de hacer cosas desde la propia universidad, ¿no? Lo primero que le quería contar, para dar un pantallazo general, es una línea de tiempo para ver de dónde venimos y cómo estamos acá hoy. Bueno, como primer punto voy a poner el cultivo. Creo que es una información que saben muchas personas, pero hasta desde el año 1954 más o menos se sabe que había cultivo de cáñamo en la zona de Jauregui y ahí en la provincia de Buenos Aires, cerca ahí de la universidad, hasta el año más o menos 1977, en donde la ley 21.671, durante la dictadura militar, prohíbe el cultivo, la tenencia y la comercialización de la marihuana. En ese momento era lo que es conocido como cáñamo industrial. Obviamente se usaba mucho para la confección de alpargatas, sogas, y a nivel mundial era, ¿no? Esta prohibición igual no fue solo en Argentina, hubo toda una movida desde un poco antes, 1961, toda una movida prohibicionista a nivel mundial, acompañada por la ONU. Después hacemos un salto, aunque obviamente siempre hay un montón de eventos que uno podría registrar, pero elegí algunos, hasta el año 2016. Obviamente, antes del 2016, que es cuando, durante la famosa Marcha Mundial de la Marihuana, que acá en Buenos Aires y en distintos lugares del país se hace muchos años, normalmente en la que participan movimientos canábicos, que hay algunas bibliografías que de alguna manera los ponen que se organizan a partir del 2001, pero en el 2016 encabezan esta marcha madres que tienen a muchos de sus hijos consumiendo, con necesidad de consumir aceite de cannabis para distintas patologías. Y de alguna manera eso cambia un poco, me parece, la atención de los medios, de los políticos y del público en general, ¿no? Dando otra visibilización al tema de cannabis. A partir de ahí también surgen un montón de organizaciones, o se fortalecen un montón de organizaciones ONG, no gubernamentales, digamos, que algunas surgen a partir del movimiento canábico y que tienen
viene con una lucha para exigir la desregulación completa, ¿no?, del cannabis para todo uso, no solo para el medicinal, sino también para el industrial, y lo que algunos llaman uso recreativo, o uso adulto, o uso terapéutico. Hay un debate fuerte en el tema, pero otras organizaciones surgen y están más enfocadas específicamente en lo que tiene que ver con el cannabis de uso medicinal. A partir de estas organizaciones, que la verdad que aprenden muchísimo del movimiento canábico en cuanto a incidencia pública, logran que el tema tenga relevancia dentro de la agenda gubernamental, parlamentaria, junto a un grupo de diputados y de senadores, empieza o se fortalece, porque como todo esto, uno ve en el 2017 que se sanciona la ley, la 27350, pero cuando empieza a bucear un poco, encuentra que hacía más de 10 años que se venían presentando distintas proyectos de ley referidos al tema del cáñamo en general, al cannabis medicinal también. Pero bueno, en el 2017 de alguna manera se logran los consensos para que esta propuesta de ley logre una sanción unánime, y a principio, más o menos el 17 de marzo, se sanciona, unos días después es promulgada, o sea, aparece en el boletín oficial, pero la ley 27350 salió y fue muy festejada, pero obviamente salió con algunas restricciones y no cumplía todas las expectativas de las organizaciones que habían estado trabajando en ella, ¿no? Porque básicamente, si el pedido era de una ley de acceso a tratamientos, al aceite, a derivados del cannabis, pero terminó saliendo como una ley de investigación médica y científica para el uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Rápidamente, obviamente, en el 2017, en septiembre, sale el primer decreto reglamentario de la ley, en donde, bueno, estuvieron trabajando varias organizaciones y organismos públicos, pero fue la jefatura de gabinete la que tomó las riendas de ese decreto reglamentario. Y en el 2019, al principio, creo que fue en marzo, se aprueba el primer proyecto en el marco de esta ley, que es el proyecto de la provincia de Jujuy, ¿no? Y hacia fines del 2019 sale la primera guía que nos dice a los investigadores cuál es el circuito institucional para poder presentar proyectos de investigación. Y además sale una resolución muy importante del INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, que estipula cuáles son las pautas para pedir autorización para el cultivo de cannabis. Esto es un resumen, ¿no? Porque hay un montón de detalles en el medio. Vamos a seguir con la línea de tiempo. Nos vamos al 2020. Ahí, en el 2020, la ley 27350 genera un programa de cannabis dentro del Ministerio de Salud de la Nación, y también tiene un consejo consultivo honorario en donde participan organismos nacionales como el INTA, el CONICET, un representante del CIN, o sea, el Consejo Interuniversitario Nacional, y también 6 organizaciones no gubernamentales relacionadas con la temática. En el 2020 hay un cambio, bueno, fines de 2019 hay un cambio de gestión a nivel nacional, ¿no? Termina el gobierno de Cambiemos y asume Alberto Fernández, hay un cambio en el ministerio, y hay un cambio también en la mirada sobre el tema de cannabis medicinal, que hasta hace tiempo había estado bastante frenado su avance por distintos motivos, pero en el 2020 hay un cambio importante, y una de las primeras cosas que se realizan es ampliar a los participantes de este Consejo Consultivo Honorario, duplicando la cantidad de organizaciones civiles relacionadas con cannabis que participan en ello. Y se aprueba el segundo proyecto de cannabis medicinal, en este caso en la provincia de Misiones. También tenemos un cambio en el decreto. El decreto que había sido
firmado en el 2017, se deroga y se genera un nuevo decreto reglamentario, que es este que ven acá, el 883 del 2020, con la intención de que el decreto refleje más fidedignamente cuáles eran la intención de la ley, ¿no? Porque con el decreto anterior, la solicitud de las organizaciones civiles para poder cultivar y hacer su propio aceite no había sido posible en el marco del decreto anterior. En cambio, en este se abría una nueva posibilidad. Y también hay otros cambios porque sale el Ministerio de Seguridad, que antes era un organismo que estaba dentro de la ley y deja de estar presente como tal, aunque sí se utilizan las directivas, ¿no? Bueno, 2021, además, dentro del decreto 883 se hace una resolución que crea el ReproCan, ahora lo vamos a ir viendo, pero es el registro en el que se pueden anotar los cultivadores o pacientes o organizaciones para cultivar, y durante todo el 2021 ya hay aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación 15 proyectos de investigación y producción de cannabis. Y además, salen 3 resoluciones durante el 2021, hacia fines del año 21, muy importantes, que también modifica un poco bueno, la misión y cómo poder organizarse y avanzar en el tema, que son 3 resoluciones del INASE, la 5, la 140 y la 413, que de alguna manera son las que nos habilitan a empezar a trabajar con genéticas locales. Porque hasta ese momento, cualquiera de los proyectos que tenían que iniciar formalmente investigación o producción de cannabis, la única manera que tenían era importar genéticas desde países en donde ya estuviera legalizado. Y bueno, tiene una serie de complicaciones, aunque obviamente se puede hacer y varios proyectos lo han hecho, pero de alguna manera el INASE tomó la definición de valorizar toda una trayectoria que había en Argentina en el cultivo y en el mejoramiento de cannabis por parte de cannabicultores y organizaciones. Y con estas 3 resoluciones habilita su uso y su inscripción de las genéticas. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? A veces. Vamos bien, bueno, vamos bien. Okay. Bueno, y ya llegamos casi ahora al 2022. Se sancionó una nueva ley, la ley que tiene que ver con la industria del cannabis medicinal y también del cáñamo industrial. Genera toda una nueva industria. Al día de hoy hay unos 13 proyectos que se aprobaron durante el 2022, casi los mismos que el año pasado, pero vamos por la mitad del año, ¿no? Disculpen un segundo, me aparece no sé si ustedes están viendo, un pedido de alguien, pero me parece que se lo saco. A ver, ahí está. No sé si era algo importante, pero no me doy cuenta qué es lo que me pedía. Bueno, y también 2 resoluciones muy, muy importantes. Una es la resolución que saca el ADMAT en cuanto a productos vegetales a base de cannabis y sus derivados, porque hay una resolución en donde del ADMAT, que regula todo lo que tiene que ver con los medicamentos y los estupefacientes y psicotrópicos, porque no nos podemos olvidar que el cannabis sigue siendo considerado un estupefaciente en la legislación argentina, y el ADMAT tenía una resolución en donde el cannabis estaba dentro de un listado de sustancias prohibidas para ser consideradas en productos farmacéuticos. Saca esta nueva resolución que de alguna manera va a ser la que habilite formalmente a la elaboración de productos vegetales. Todavía no está el detalle de esa resolución, porque tiene que establecer cuáles son las condiciones en las que se van a generar esos productos. Y una resolución siguiente del Ministerio de Salud, que es la 782, donde se amplían los rangos permitidos de cultivos para las ONG. Lo vamos a ir viendo todo esto con los detalles, ¿no? Bueno, y estamos al día de hoy donde hace 2 días tuvimos un cambio de ministro del cual, digamos, depende la ley de cáñamo industrial, así que estamos un poco expectantes, porque bueno, siempre que hay cambio de ministro, de autoridades en cualquier organismo, a veces obviamente hay cambios en cuanto a la dirección, la dinámica o los tiempos
grupos con los que se llevan adelante las políticas públicas, ¿no? En la gestión de CULFAS hubo mucho empuje para que esto saliera. La verdad que entendemos que no va a haber grandes cambios en cuanto a la prioridad con esta ley. Y acá estamos hoy en el webinario. Bueno, después de esta introducción así rápida de la línea de tiempo desde 2017, vamos a entrar en más detalle. La ley 27350, que fue sancionada en el 2017, es la ley de cáñamo, de cannabis medicinal. Está referida específicamente a investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Yo después voy a dejarle a Agustina un PDF de esta presentación. Están los códigos QR que los llevan directamente a cada una de las reglamentaciones que vamos a ir viendo. Cuando sale esta ley, además de salir su decreto reglamentario, que ya les digo fue bastante restrictivo, y además más de la mitad de los artículos no fueron reglamentados, eso fue un gran debate y un enojo de las organizaciones civiles. Además se sacó una resolución que aprueba el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la planta de cannabis, ¿no? Y esta resolución y este programa además establece generar un registro, el primer registro que se creó, pero solo era para aquellos pacientes que tuvieran epilepsia refractaria. Eso fue una definición del Ministerio de Salud, donde definió que en principio esa era la única patología con suficiente evidencia científica en la que el aceite de cannabis podía jugar un rol en esta patología, ¿no? Pero bueno, en ese momento fue un gran debate interno también, hubo bastante discusión de por qué solo se restringía epilepsia, pero bueno, la verdad es que el Ministerio en ese momento tomó esa determinación y el registro permitía que se anotaran tantos pacientes en tratamiento, en el que se supone que después te iban a proveer del aceite de cannabis, y pacientes que estuvieran en protocolos de investigación. En ese momento se inició un protocolo de investigación con cannabis, con aceite de cannabis traído desde Canadá en el Hospital Garrahan con niños. Es un ensayo clínico, el primer ensayo clínico que se hizo en Argentina con aceite de cannabis. La ley, en su artículo 6º, establecía que a los fines de la investigación médica y científica, y así también como para la producción, autorizaba al INTA y al CONICET al cultivo de cannabis. Esto nos dejó a estas dos instituciones como las únicas dos que podrían llevar adelante investigación y cultivo, pero no es que nos autorizaba automáticamente. Nosotros tuvimos que seguir una serie de pautas y solicitud de autorizaciones para que nos permitieran llevar adelante las investigaciones. Y tampoco no es que nosotros autorizábamos a otro por medio de esto. Fue un momento, la verdad, que cuando se aprobaban todas estas legislaciones fue un momento bastante caótico, por lo menos para nosotros desde el INTA, hasta que nos pudimos organizar y entender esta dinámica. Había muchos puntos grises. Ya les voy a contar un poco cómo nos organizamos para atender la gran demanda que comenzó a tener el tema de cannabis. Bueno, después les conté que hubo un primer decreto reglamentario en el 2017, pero en el 2020, con la nueva gestión dentro del Ministerio de Salud, se deroga ese decreto y se genera un nuevo decreto reglamentario, el 883, y tenía bien puesto el foco, digamos, en crear las condiciones necesarias para garantizar el acceso, ¿no?, de la población a la planta de cannabis privados y para tratamientos no convencionales. En este decreto, lo que se hace, mediante la resolución 800 del año siguiente, del 2021, se aprueba el sistema de registro del programa de cannabis, más conocido como ReproCan. Esta resolución reglamenta el artículo 8 del decreto 831. El objetivo que tiene el ReproCan es digamos, de alguna manera establecer la posibilidad de acceder a través del cultivo controlado, ¿no?, habilitar a personas
a cultivar en sus casas, puede cultivar un tercero o organizaciones, ¿sí? Para poder acceder a la planta de cannabis y sus derivados, pero lo que pone es de alguna manera que tiene que haber un seguimiento y acompañamiento médico para esa autorización. En esta resolución 800 del ReproCan, en su artículo 8, lo que indicaba era que las y los pacientes podrán inscribirse para obtener una autorización de cultivo para sí mismo a través de un familiar o una tercera persona, por si ellos no están habilitados o no están capacitados o no quieren producir, pero hay una tercera persona que puede producir por ellos, y además autorizaba, sino a organizaciones civiles para producir para otros. Dentro de la resolución 800 están los anexos, los que estipulan los detalles de cuántas plantas, cuántos goteros, cuánta cantidad de cogollos pueden tener las distintas figuras de esta reglamentación. Y primero, yo sé que es medio engorroso, pero les van a quedar a todas las resoluciones, pero primero está esta resolución, y después sale la 782, que modifica la anterior, y donde están puestos los anexos que explican qué es lo que puede tener, producir y llevar encima cada una de estas figuras o distintos perfiles del ReproCan. Acá les muestro la página de Mi Argentina, en realidad es la página del Ministerio de Salud, perdón, donde tienen el ingreso al ReproCan, al registro del programa de cannabis. Bueno, tienen acá, para poder inscribirse, uno tiene que tener un usuario y una clave de Mi Argentina, un instructivo de cómo se puede, hay que ir llenando cada una de las etapas que pide el ReproCan. Cuando ustedes entran, hay distintos perfiles en los que uno puede completar para ser parte del registro. Ser la persona que está en tratamiento, ¿sí? Para cultivo o tenencia de plantas o derivados. El médico que los va a seguir a cada uno de los pacientes también tiene que inscribirse, y las ONG. ¿Está bien? O sea, hay distintos perfiles en los cuales cada una de las personas van a entrar a registrarse. Y después hay todo un proceso de vinculación. Si alguno de ustedes es una persona que va a cultivar en su casa, tiene que inscribirse, pero además el médico que les dio la receta, que les prescribe la receta, en donde va a definir cuál es la patología por la cual ustedes van a cultivar y consumir aceite, también tiene que estar registrado, y además, cuando están registrados los dos, hay que hacer una vinculación entre el paciente y el médico que le prescribe la receta. Igual, si ustedes son una persona que necesitan tratamiento, pero no van a cultivar ustedes, va a cultivar un tercero o va a cultivar una ONG, la ONG tiene que estar inscripta y la tercera persona también, y después se vinculan todos. El paciente, el que produce, y el médico que autoriza o prescribe la receta. Solo para mostrarle, acá están algunas de las definiciones en la última resolución, esa que les conté recién, la 782. Por ejemplo, en el anexo 2, son los rangos permitidos de cultivo. Y acá lo que establece son los rangos permitidos de plantas florecidas y la extensión de superficie cultivada. En este caso, para pacientes. Cantidad de flores, de plantas florecidas por paciente entre 1 y 9. ¿Está bien? Cantidad de metros cuadrados cultivados, hasta 6 metros cuadrados para cultivo interior y hasta 15 metros cuadrados para el cultivo exterior. Obviamente se establece que puede ser interior y exterior, y esto fue una modificación porque antes solo estaba autorizado como cultivo interior, y cada paciente puede transportar consigo entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. Cuando uno se inscribe, tiene un registro que le da el ReproCan que debería servirnos frente a cualquier problema con la ley. Obviamente que todavía queda mucho por recorrer, todo esto hay que enseñarlo todavía a las fuerzas de seguridad, porque ha habido allanamientos y problemas, personas que estaban inscritas en el ReproCan con todos los papeles en orden, tuvieron algunas dificultades todavía, han sido detenidas o han sido allanadas y les sacaron todas las plantas, etc.
Pero bueno, el Ministerio tiene también en ese sentido un trabajo con las fuerzas de seguridad, de formación y capacitación, al igual que tiene programas de capacitación para médicos, ¿no? Porque imagínense que en la mayoría de en todas las universidades donde se da medicina, hasta hace poquito tiempo esto no era considerado una terapia medicinal y por lo tanto nunca fue dado el tema. Por suerte eso fue cambiando en los últimos años y hay varias universidades que han ido incorporando la temática para la formación de sus médicos, inclusive como vamos a ver hay un montón de diplomaturas y cursos en muchas universidades que de alguna manera van formando ahí una cantidad de personas formadas para poder responder a la gran demanda que hay a partir de la sanción de la ley. Bueno, acá abajo también hay un anexo 3 que tiene esta reglamentación, que es el consentimiento informado, en donde es un consentimiento que firma el paciente y el médico. Sé que hubo varias discusiones con este tema porque de alguna manera los médicos están habilitando el uso de una medicina que no saben ni qué tiene, ni cómo fue obtenida, o sea, la calidad, no tiene asegurado, digamos, ni dosis, ni la calidad, ni tiene trazabilidad. Pero la verdad es que era la única manera hasta hoy en donde los pacientes podían adquirir un aceite para las patologías, ¿no? Porque antes de todo esto, también hubo unos meses donde la ADMAT sacó unas resoluciones que permitía la importación del aceite Charlotte Web desde Colorado, desde Estados Unidos, pero la verdad es que también entiendo por hablar con pacientes que el trámite era muy engorroso, muy engorroso. Además de que, bueno, eso obviamente se paga en dólares, tarda bastante en traerlo y es muy costoso. Bueno, y esto fue lo último, que fueron los rangos permitidos de cultivo para ONG, o sea, para organizaciones no gubernamentales. También permiten, o sea, plantas florecidas de 1 a 9 por cada una de las personas que representan, ¿está bien? Y yo acá no lo veo escrito, pero charlando con las organizaciones, cada ONG puede tener hasta 150 plantas, ¿sí? Representando a un montón de pacientes. Y a los fines, digamos, del cultivo, también las ONG podrán registrar múltiples domicilios, porque también esto es un desafío para las organizaciones que implicaban tener un espacio muy grande, si tenían que tener en un único lugar la producción para un montón de los socios de las ONG. Esto fue una batalla bastante importante que dieron las organizaciones en el marco del Consejo Consultivo que tiene el Ministerio de Salud. Y la cantidad de transporte, bueno, es igual que para las personas, para los pacientes individuales, pero obviamente multiplicado por la cantidad de personas a las cuales representan. Bueno, otro aspecto importante fue el rol que jugó el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla. Lo primero que hizo, y fue realmente interesante, el INASE conformó un grupo de trabajo para abordar esta temática, ¿no? Porque tenía ciertas particularidades. Y la verdad que eso dio sus frutos porque armó un equipo de trabajo que se puso a estudiar la normativa, a pensar resoluciones específicas para ir resolviendo a medida que iban cambiando las cosas, fue sacando nuevas resoluciones para destrabar y lograr una implementación efectiva de la ley 27350. Y lo primero que hizo fue establecer las condiciones para las actividades de producción, difusión, manejo y acondicionamiento que se iban a llevar a cabo en invernáculos o en predios de seguridad con cannabis en Argentina. O sea, cualquier proyecto de investigación o de producción, además de estar aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, además tenía que tener una aprobación por parte del INASE para iniciar cualquier actividad con cannabis, ¿sí? Son todos trámites que se hacen online, donde hay que presentar obviamente el proyecto, con qué genéticas se van a trabajar, que hasta ese momento eran solo las que podíamos importar. Hay que presentar un croquis del predio, su geolocalización,
qué medidas de seguridad tenemos en los lugares, quiénes son los técnicos responsables, etc. Más adelante, ya en el 2021, como les decía, el INASE saca 3 resoluciones bastante seguidas relacionadas con el cultivo, con los cultivares. Hasta ese momento, y hasta ahora, hasta el 2022, no había genéticas o cultivares de cannabis registrados en el INASE. Entonces, lo primero que sale es la resolución 5, en donde se autoriza al INASE a poder inscribir cultivares de cannabis en el Registro Nacional de Cultivares o en el Registro Nacional de la Propiedad de los Cultivares, con el objetivo de obtener germoplasma nacional, ¿está bien? Tiene que ver con la soberanía de alguna manera, porque todas las genéticas que se estaban planteando eran genéticas que estaban registradas en el exterior y que para su uso implica el pago de royalties al exterior. Y les limitaban bastante las posibilidades. Bueno, sale después la resolución 140. Esta es una resolución en donde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca le encomienda al INASE que desarrolle las acciones que sean necesarias para hacer un relevamiento de cuál era la genética nacional de la especie, para poder identificarla, caracterizarla y habilitar su posible registro, como les dije, en el Registro Nacional de Cultivares o de la propiedad de cultivares. Y la última resolución, que fue la más importante, digamos, porque abrió un montón de posibilidades, es la resolución 413, que está de acá, porque autoriza la inscripción en el Registro de Comercio y Fiscalización de Semillas, en la categoría de criaderos, la categoría a los productores u obtentores que vayan a realizar investigación o fitomejoramiento con cannabis sativa, dentro del marco siempre de la 27350. Y lo que permitió, y tengo entendido que muchas organizaciones y muchos cannabicultores han hecho su inscripción en esta categoría de criadero. ¿Por qué? Porque le permitió, de alguna manera, blanquear lo que se venía haciendo hace mucho tiempo, que era generar genéticas, hacer cruzamientos y selecciones de distintas genéticas de cannabis, y hoy, en el marco de estar registrado en el INASE con la figura de criadero, les permitiría hacer todos los procesos de registro de esas genéticas, ¿sí? Acá les comparto un instructivo muy sencillo que tiene el INASE, de lo que uno debe saber para escribir genéticas de cannabis. Es bastante didáctico. Obviamente hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Tienen que estar inscritos con esta figura de criaderos y además en la figura H de productor bajo condiciones controladas, porque el cannabis es un cultivo controlado. A ver si ahí está. Parte de todo este... Acá está. Solo para mostrarles, esto es el certificado que da el INASE cuando uno se inscribe y les define con qué categorías. Hay que tener un director técnico, un responsable, un director técnico que suele ser un ingeniero agrónomo matriculado, ¿está bien? Que también puede ser un responsable legal. Hay que llevar una serie de planillas, se hace todo también online, vía un sistema denominado TAD, que son trámites a distancia. Y para quienes quieran escribir genéticas, existen los descriptores específicos para los cultivares de cáñamo, existen a nivel internacional, y el INASE los readaptó para aplicarlos acá en Argentina. Hay que llevar ensayos por duplicado. No es lo mismo si ustedes quieren inscribir semillas, digamos, una genética que se multiplica mediante semillas, que si van a escribir una genética en la que tienen una planta madre y entonces es por esquejes o clonado, digamos. Son distintas la cantidad de réplicas que tienen que tener en los ensayos, y después, en el caso, por ejemplo, de que sean por esquejes, tienen que hacer 2 ensayos de 40 plantas cada uno, y seguir todo el registro de los descriptores. Son descriptores morfológicos principalmente, y además
agrega los contenidos de los principales cannabinoides que pueden encontrar, o sea que tienen que hacer un análisis de los extractos de los cogollos, ¿no? Bueno, con toda esa normativa que existía, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Tanto el INTA o el CONICET, que hasta ese momento éramos las únicas autorizadas a avanzar en investigación, para investigar o para producir en cannabis. Básicamente, elaborar un proyecto de investigación, presentarlo en el marco del programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, evaluaba y si lo aprueba sale mediante una resolución del Ministerio, sale dentro del boletín oficial del Ministerio. Cualquiera que quiera ver qué proyectos han sido aprobados, toda esa es información pública, está dentro, si ponen boletín oficial, el Ministerio de Salud, van a acceder a todos los listados de los proyectos que están aprobados al día de hoy, está tanto la resolución como los proyectos que han sido aprobados. O sea que eso es información pública. Obviamente cuando está aprobado se avisaba al responsable del proyecto o del convenio, y ahí había una serie de pautas que había que cumplir, que la verdad es que esto fue bastante dificultoso, pero era, primero, había que lograr una inscripción también en el ADMAT, en un registro de instituciones que manejan sustancias sujetas a control especial, se llama, justamente porque el ADMAT considera a la planta de cannabis un estupefaciente como tal, y entonces tenemos que estar inscritos en ese registro. Y además, seguían después una serie de otras autorizaciones. Bueno, al INASE, como les dije antes, una solicitud de autorización de cultivo, pero también, originalmente, además, una solicitud de importación de genéticas. ¿Sí? Porque recuerden que, por lo menos en una primera etapa, era la única manera de contar con genéticas para los proyectos. Bueno, y cuando uno importar cualquier organismo vivo importar del exterior, tiene que tener una autorización fitosanitaria de importación, se conoce como FIDI, y eso, el organismo involucrado es el SENASA. También entra en nuestro caso, por ejemplo, como INTA, todo el tema de comercio exterior, como es una importación, se hace mediante un sistema de ciencia y técnica que se llama ROECIT, que simplifica un poco los impuestos además y el trámite de importación. Y como les decía, además suma el ADMAT una autorización de importación, porque el ADMAT es la organización, es nuestro organismo, digamos, nacional, que informa todo lo que tiene que ver con estupefacientes del país a un organismo internacional denominado JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y el ADMAT reporta cualquier movimiento de estupefacientes anualmente a esta organización internacional, porque Argentina suscribe a la JIFE, ¿no? Y por lo tanto tiene que cumplir con las normas que aprobó que iba a cumplir. Bueno, una vez que uno tenía todos esos papeles, que no muchos han llegado a tener todo esto cumplimentado, bueno, llega al final en la aduana, en donde uno tiene que presentar todos estos papeles para lograr el ingreso de la mercadería. Esto así que les digo que es complejo de explicar, hasta que se logró aceitar los mecanismos y poner digamos, a todas las organizaciones involucradas con la misma lógica, entendiendo lo que estaba pidiendo cada una, fue un proceso que llevó mucho trabajo de coordinación, organización y debate de cada uno de estos organismos. Bueno, hoy, ¿qué es lo que cambia? Esta parte es lo mismo, yo tengo un proyecto que va al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lo aprueba, pero hoy tengo la posibilidad de contar con genéticas locales para trabajar. Y en ese sentido, la solicitud de autorización para cultivar en cannabis necesito igual tenerla por parte del INASE, trámite que se hace, ya les digo, de manera online, y tener el registro, esto está mal, me quedó ahí colgado, tener el registro AOH en el INASE como fitomejorador, esa es la otra opción. Y acá les quiero poner algo que
bueno, que genera mucho debate entre las organizaciones y con el INASE y con el Ministerio de Salud, porque cuando se hizo el nuevo decreto reglamentario, en el artículo 3, reglamentó esto que dice: la idea es promover las investigaciones que realizan el CONICET, otros organismos de ciencia y técnica, universidades, organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales, relacionados con los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados. Y dice que cuando los proyectos sean realizados por los distintos organismos de ciencia y técnica o universidades y que no involucren investigación clínica aplicada, no requerirán autorización de la autoridad de aplicación, o sea, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, sino que se regirán por su propia normativa aplicable. Leyendo este artículo, hoy, además de todos los proyectos que están aprobados por el Ministerio de Salud, hay toda una cantidad de proyectos que se llevan a cabo, tanto en CONICET como en universidades, que no han pasado por ese circuito apoyándose en esta normativa. Pero bueno, lo que pasa acá es que hay discusión porque el INASE en realidad dice que aunque vos te puedes regir por tu propia normativa, pero la inscripción en el INASE pidiendo autorización para el cultivo la tenés que tener sí o sí. Entonces, bueno, ahora estamos en un debate ahí con este tema, porque bueno, hay un montón de proyectos que están trabajando siguiendo este artículo 3, pero no están en el registro o en la órbita de lo que conoce el INASE. Entonces, bueno, hay algunas dificultades con eso. Y lo otro importante es el artículo 5, en donde establecía que la autoridad de aplicación, otra vez el Ministerio de Salud, suscribir convenios y articular acciones con instituciones académicas o científicas, organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil. Y para nosotros este artículo 5 era muy importante porque hasta que salió este artículo, todas las demandas de todas las personas que querían trabajar con la temática de cannabis llegaban al INTA y al CONICET. Y la verdad es que la demanda era enorme, casi imposible de responder de cualquiera de esas dos organizaciones. Y lo que nosotros discutíamos con el Ministerio de Salud es que este artículo 5 de alguna manera habilitaba al propio Ministerio a habilitar proyectos o convenios más allá de que estuviera el INTA y el CONICET. Pero hasta recién este año, en donde vimos que se aprobaron algunos proyectos, poquitos, en donde no estamos específicamente el INTA ni el CONICET, recién ahora empezaron a salir. Siempre hay alguna organización del Estado, o una universidad, o está el municipio, o está la provincia, ¿está bien? Ningún proyecto ha sido aprobado en donde esté una ONG sola, o un sector empresario solo. Siempre están de alguna manera vinculados mediante algún convenio con alguna organización del Estado. Bueno, un poco les quiero contar en nuestro caso la experiencia INTA, porque para nosotros fue, básicamente nos enteramos que éramos parte de esta ley y con un rol tan importante cuando se sancionó. Ahí son cosas que fallan, ¿no?, en la acción o en la articulación de este tema, porque de alguna manera casi el día siguiente de la aprobación ya teníamos las primeras consultas en donde distintos actores querían hacer convenios con el INTA para llevar adelante investigación. Y bueno, acá hubo todo un aprendizaje institucional, porque primero que las reglas, recién sancionada una ley, no todos lo saben, pero bueno, lleva bastante tiempo el decreto reglamentario y lleva bastante tiempo después que cada organización pueda acomodarse a las legislaciones y empezar a responder. Y en ese sentido, bueno, ¿qué nos pasó a nosotros y nos sigue pasando? Bueno, la demanda fue enorme, enorme, y fue muy difícil, de hecho no podemos responder a tantas solicitudes o pedidos de convenios. Fueron muy amplios, desde personas físicas, digamos, que cultivaban en su casa y querían hacer un convenio con nosotros, las organizaciones civiles, empresas, los municipios, las provincias, distintos organismos del Estado, todos requiriendo hacer una asociación con el INTA, digamos, para poder cultivar. Lo que nosotros hicimos internamente
fue definir una estrategia de cómo íbamos a abordar este tema. Generamos un sistema, un flujograma interno, digamos, de, bueno, cuando se llega una demanda, ¿a quién habría que consultar? ¿Por dónde van a ir los convenios o los proyectos? ¿Quiénes son los referentes institucionales? Porque la verdad que había mucho desconocimiento, es un tema que aún al día de hoy genera cierta miedo, hubo todo un aprendizaje institucional, hubo que aprender y desmitificar, romper muchos prejuicios. Llevó bastante tiempo y todavía es difícil este tema, digamos. Hay miedo porque no se sabe qué cosas o hasta dónde uno puede avanzar sin poner en riesgo a los propios investigadores o a los terceros con los que uno hace un acuerdo, ¿no? Como un comité técnico de 8 personas que analizan los proyectos y los convenios. Armamos todo un espacio de acceso común donde fuimos subiendo todas las normativas, los proyectos que se iban aprobando, todos los documentos, etcétera, para que cualquier agente de INTA tuviera rápidamente acceso a la información. Bueno, y una serie de articulación externa e interna para responder a la demanda, ¿no? Nosotros al día de hoy hemos hecho un montón de convenios. ¿Con quiénes? Con organizaciones civiles, con provincias, con municipios, con empresas, con laboratorios de producción pública. Tenemos 25 proyectos aprobados por el INTA internamente, 8 de los cuales se llevan en predios nuestros y los demás están planteados hacerlos en predios de la otra contraparte. De estos 25, que no son todos de investigación y producción, porque hay convenios marcos, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, convenios marcos con fabricaciones militares, convenios marcos con una organización civil por el tema de capacitación, pero serán unos 20, 22 como mucho, sí, los que son de investigación y producción, que al día de hoy, 15 de ellos ya cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud. En general, todos estos proyectos tienen como objetivos generales evaluación de distintas genéticas, fitomejoramiento, inscripción de nuevas genéticas desarrolladas a partir de los programas, evaluación de las tecnologías de cultivo, investigación en varios aspectos, fisiología, cultivo in vitro, morfobotánica, pensar también en desarrollos de sistemas de trazabilidad, distintas técnicas de extracción de los aceites. La idea también es poder proveer a todo el sistema de ciencia y técnica material estandarizado, básicamente porque hay un montón de líneas de investigación, por ahí en CONICET más que nada, que se hace con ensayos con animales, ensayos preclínicos, que no les interesa tener el cultivo ni tener las plantas, sino directamente extractos para hacer ensayos preclínicos o ensayos in vivo con animales o in vitro, ¿no? En células, en cultivos de células, por ejemplo. Entonces, la idea también en algunos de estos proyectos es tener material estandarizado que sirva para otras líneas de investigación. También la idea es poder, una vez que inscribimos, que tengamos genéticas inscriptas, es poder proveer al ReproCan de semillas fiscalizadas, proveer a distintos laboratorios de materia prima, obviamente desarrollar capacidades institucionales para el cultivo, porque si bien, obviamente, como institución tenemos una amplia expertise en un montón de temas, específicamente en el cultivo de cannabis, obviamente nadie lo tiene en el currículum, ¿no? Bueno, también obviamente lo que tiene que ver con buenas prácticas de cultivo y manufactura y extractos y derivados. Rápidamente, ¿qué acuerdos tenemos con provincias? Con Jujuy, con San Juan, con Salta, con Santa Fe, con Corrientes. Hay proyectos aprobados, iniciados o iniciándose. En cuanto a municipios son con 3, los 3 son de la provincia de Buenos Aires, con San Pedro, con General La Madrid y con el municipio de Escobar. Estos son, por ejemplo, las instalaciones que armaron en el municipio de General La Madrid para el tema del cultivo de cannabis. Con otros organismos,
como les contaba antes, con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que depende del Ministerio de Salud, Fabricaciones Militares, con el Gobierno de Mendoza y con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza. Con ONGs tenemos un convenio, los más fuertes es con Ciencia Sativa, es una organización de Patagonia, con sede ahí en Bariloche. Hoy tenemos 2 lugares, ese convenio tiene 2 sedes, una es en la sede de INTA Bariloche, donde se hace la parte de mejoramiento y caracterización de genéticas, y pronto va a iniciar la parte de cultivo en la sede de Alto Valle. Y también tenemos un convenio con CAMEDA, pero es un convenio de formación y capacitación, en el cual hemos hecho una serie de seminarios durante el año pasado en el tema. Con empresas, hay muchísimas también, estas son las empresas con las que hoy hay acuerdos, convenios firmados, y la mayoría de ellos ya tienen además aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y cómo es el mapa hoy de cannabis? Estos son todos los proyectos y su distribución en el territorio nacional. Esto es más allá de INTA. Todos los convenios aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación al día de hoy son 30. Esa es su distribución, de los cuales 15 son convenios en los cuales participa el INTA. Hoy hay además 4 genéticas inscriptas en el INASE. Estas son de estos últimos 2 meses, esas genéticas, y hay, creo que, si no entendí mal, hay como 30 en evaluación, así que durante este año vamos a tener un montón de genéticas locales a las cuales se va a poder acceder, tanto los que estén inscritos en el ReproCam para su propio cultivo, como los proyectos de investigación, también van a poder acceder a esas genéticas, y 72.000 inscriptos en el ReproCam. Esos son los números al día de hoy, ¿no? Una cosa importante que quería detallar es otros aspectos relacionados con el tema de cannabis, y es, cuando se sancionó la ley en el 2017, hubo una particularidad, que la ley no tenía financiamiento propio. Y en ese sentido, para nosotros, por lo menos desde INTA, fue un gran problema, porque nosotros teníamos que responder a una demanda de la ley de empezar a investigar y producir en cannabis, pero no teníamos financiamiento, y el cultivo requiere una inversión importante, por lo menos en principio en términos de seguridad de donde uno va a llevar adelante el cultivo. Requiere un alambrado perimetral olímpico, requiere alarma, un sistema de vigilancia, y se pedía seguridad física, ¿no? Una persona 24/7 ahí. Eso tiene un costo muy importante. Además de que si uno va a desarrollar cannabis de grado farmacéutico, requiere en general hacerlo en invernáculos, en condiciones lo más controladas posible, para obtener un material genético bastante estable, ¿no? En ese sentido fue que el INTA encontró como forma de avanzar en estos proyectos asociándose a terceros, y esos terceros eran, ya les digo, provincias que podían financiar, municipios que podían financiar, algunas organizaciones o empresas que podían financiar. Además, en el 2017, nosotros, por lo menos, y en general todo el sistema de ciencia y técnica estaba pasando por una fase de financiamiento importante, era muy crítica la situación, así que tampoco es que teníamos presupuesto institucional para abordar estas líneas, ¿no? Lo interesante es que este año el Ministerio de Ciencia y Técnica, después de hacer un trabajo de elaboración en la que el INTA también participó, lanza el programa de investigación y desarrollo en cannabis. Lo hace obviamente para investigación en el marco de la 27350, porque era la única habilitada, pero también preveía que si se aprobaba la ley de cáñamo industrial, también iba a financiar investigación para cáñamo, ¿no? Y este programa tiene, ahora vamos a ver, 2 opciones de inscripción. Los que se inscriben son distintos organismos de ciencia y técnica. Son proyectos de hasta 10 millones de pesos cada uno.
Y estas serían las dos líneas en las que nos podemos presentar, desde la universidad también, obviamente. Uno son proyectos de investigación orientados, y estos admite propuestas para lo que tiene que ver con conocimiento científico relacionado con el uso y sus derivados. En esta, cualquiera de las instituciones del sistema de ciencia y técnica puede presentarse, y está más relacionado con innovación tecnológica. Entra toda, si ustedes entran a ver el detalle, tiene un montón de líneas de investigación, desde las clínicas hasta la parte bien agronómica, la parte más de desarrollo químico, o sea, es bastante amplia. Inclusive se puso, aunque no está reglamentado, el tema de la parte veterinaria. La otra convocatoria que hay son proyectos asociativos entre ciencia y técnica y una contraparte que pueden ser gobiernos nacionales, provinciales, municipios, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas. Acá también nosotros somos los que lo presentamos, pero vamos a tener esta asociación con alguna de estas contrapartes. ¿Qué más? No, esto es todo por ahora. ¿Qué otras cosas existen relacionadas con el tema de cannabis? Bueno, una es la red de investigadores de cannabis medicinal, que tiene sede en el CONICET. Esta red de investigadores se armó ya en el 2018, más o menos, 19, en realidad estaba en el marco del ministerio, que en realidad en ese momento, recuerden que pasó a ser secretaría. Se conformó originalmente en ese momento, pero después se consolidó como una red del CONICET y se maneja con distintas comisiones de trabajo. Tiene una comisión de analítica, una de producción, una de legal. Es muy abierta, o sea, no es solo investigadores del CONICET, hay investigadores de universidades, de INTA está el INTI también participando, suelen ser invitados obviamente a las reuniones también el Ministerio de Salud, el INASE, participan las organizaciones no gubernamentales. Ha habido también participación de a veces de empresarios, de intendentes que estaban trabajando en ese momento, pensando algún proyecto relacionado con el cannabis. Y esta red de cannabis se reúne varias veces al año y ha tenido una participación importante, aportando sus opiniones y sus miradas en las reglamentaciones de la ley 27350, y también participó en la propuesta de ley de la de cáñamo industrial. ¿Qué otras cosas más han surgido relacionadas con el tema de cannabis y que hoy convierten el tema en, por decirlo de alguna manera, en una política pública, ¿no? Porque son un montón de acciones distintas que estamos viendo desde el Estado Nacional para una implementación efectiva de esto. En el 2021, por ejemplo, hubo unas convocatorias doctorales que fueron financiadas entre el CONICET y la LAB, y una de esas líneas era para proyectos, acá abajo está orientado a la obtención de productos derivados de cannabis con fines medicinales. Hubo un par de becas en donde se empezó a formar doctores, entonces, específicamente para esta temática, ¿no? Lo que también podemos ver en estos últimos años es el surgimiento de un montón de ofertas académicas formales, más allá de seminarios, que hay muchísimos todos los días, y de algunos cursos cortos. Se han dictado y desarrollado un montón de diplomaturas. Una de las más importantes en cuanto a la cantidad de participantes es la que se dicta en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que está coordinada tanto por el CONICET como por el Ministerio de Salud, y es una diplomatura en cannabis y sus usos medicinales. También hay una en la Universidad Nacional de Rosario, enfocada en lo que es producción y regulación. En la Universidad Nacional de San Luis, una diplomatura en extensión en cannabis medicinal. En la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una perspectiva distinta, porque tiene que ver con una mirada de los derechos humanos. Un diploma de posgrado en cannabis, regulación y política de drogas de la Universidad Nacional de Quilmes.
una diplomatura en cannabis para la salud de la Universidad Nacional de Río Negro, en su sede atlántica, y la Universidad Austral también tiene una diplomatura en uso medicinal de cannabis y dolor. Seguramente alguna otra se me debe haber escapado, pero son las que tenía más o menos yo en el mapa ubicadas, ¿no? La diplomatura de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, que ya concluyó la primer cohorte, tuvo una cantidad de inscriptos enorme, fue muy amplia la convocatoria, ya largó la segunda, y entiendo que además largaron un curso superior, además, en el tema de cannabis. Bueno, y la última parte, bueno, ya tiene que ver con las últimas novedades, que es la aprobación obviamente de la ley de cáñamo. Estas son algunas fotos y de alguna manera un registro de cuando se cultivaba cáñamo ahí en Jáuregui. O sea, no, es un cultivo con historia mundial, pero también una historia local, que obviamente me quedó tapado con la ley 21.671, donde Rafael Videla prohíbe su cultivo en todo el territorio nacional, se anula de alguna manera esa industria. Creo que lamentablemente esas genéticas, no sé si alguien las conservó en algún lado, sería bueno poder recuperarlas, y más porque estaban ahí adaptadas a la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se abre hoy con la sanción de la ley 27.669, como creo que se ve en varias notas, ¿no? Se abre la posibilidad de una nueva industria en Argentina con esta ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis y del cáñamo industrial. La ley ya fue además promulgada. Podemos ver ahí al ministro Culfas, que fue quien impulsó esta ley, el presidente Fernández, y también ahí chiquita está Valeria Salech, que es presidenta de Mamá Cultiva, que tuvo un rol también muy importante en toda esta trayectoria desde el 2016 hasta ahora, ¿no? Bueno, esta ley, ¿qué objetivo se plantea? Básicamente establece el marco regulatorio para toda la cadena de producción y comercialización nacional, y también con fines de exportación. De la planta de cannabis va a regular también las semillas y todos los productos derivados, tanto relacionados a lo que es medicinal, e incluye la investigación científica y al uso industrial. En ese sentido, no deroga la ley 27.350, sino que la complementa. De alguna manera igual hay unos cambios que ahora vamos a ver, pero la ley 27.350 sigue vigente, solo que esta ahora suma otros aspectos. Y bueno, también tiene como objetivo promover el desarrollo nacional de toda la cadena productiva de este sector. Y como estructura de funcionamiento dispone la creación de dos organismos, por un lado la ARICAME, que es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, y además genera todo un Consejo Federal de la Industria del Cannabis. Esto fue un reclamo en su momento cuando se estaba evaluando la ley, obviamente de las provincias. De alguna manera asegura la participación del resto de la Argentina, ¿no? Federalizando las decisiones que se vayan a tomar. La agencia regulatoria va a ser un organismo descentralizado autárquico y va a funcionar en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es el responsable de esta ley. Cuando uno entra a ver en la normativa, todas las funciones son un montón. Yo las voy a listar acá rápidamente para que les quede, pero fíjense que va a ser el encargado de controlar y emitir todas las autorizaciones respecto al uso de la semilla, de la planta de cannabis, del cannabis y de todos los productos derivados. Va a ser el que edite todas las normas de procedimiento para cada una de estas etapas. Va a regular todo, fíjense, el control del almacenamiento, del fraccionamiento, del transporte, de la distribución, la trazabilidad, exactamente de cada uno de todos los procesos que estén involucrados, tanto con fines medicinales como industriales.
Bueno, el tema de la comercialización, que eso es lo novedoso también, porque con la ley 27350, lo que tenía que ver con la comercialización no estaba estipulado ahí, no estaba permitida la comercialización con esa ley. Hoy, con esta nueva, cuando esté reglamentada, va a existir la posibilidad de su comercialización y distribución. Bueno, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de licencias y las autorizaciones, todo lo que tiene que ver con las normas de las buenas prácticas para cada uno de los tipos de cultivos y los estándares y certificaciones de calidad, todo lo que tiene que ver con los requisitos para los productos derivados del cannabis, va a ser obviamente las auditorías y las inspecciones que sean necesarias, las tasas de fiscalización y control que tienen que abonar quienes van a quedar en el marco de esta ley. Bueno, y así un montón de cosas, buenas prácticas productivas, todo lo que tiene que ver con la regulación de las actividades financieras, esto es todo un tema a nivel internacional, los bancos dan muchas vueltas a quienes quieran abrir cuentas relacionadas con la comercialización de cannabis, o inclusive se niegan a otorgar muchas veces préstamos para iniciar este tipo de cultivo. Se supone que desde acá, por lo menos lo que tiene que ver con Argentina, va a tener que ser manejado también a partir de esta reglamentación. Los aranceles. Y ahí, a ver, sí. Bueno, va a tener también un consejo consultivo, donde van a participar varias organizaciones, el INTA, el INTI, el INASE, el CONICET, las universidades, en ANLAB, en fin, un montón de organizaciones van a ser parte de un consejo también consultivo, es un consejo honorario, en el que se trabaja de manera honorífica, que va a tener más o menos las mismas funciones que veníamos teniendo tanto en el INASE, que también tiene un consejo consultivo, como en el de salud. Y hay dos ítems en particular que quiero resaltar. Uno es que la idea también es promover la investigación científica vinculada al cannabis y al cáñamo a través de la articulación de programas de investigación con las universidades públicas y con los organismos de ciencia y técnica de la nación y de las provincias. Y ahí después vamos a hacer referencia a este artículo. Y lo otro es que va a promover el desarrollo de emprendimientos y de pymes vinculadas a las actividades reguladas en esta ley. La ARICAME va a funcionar como un directorio de 5 miembros, va a tener un presidente o presidenta que va a estar propuesta por el Ministerio de Desarrollo, un vicepresidente o vicepresidenta propuesto por el Ministerio de Salud, un secretario designado por el Poder Ejecutivo Nacional y 2 miembros perdón, más, disculpenme un segundo, propuestos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por el MINCIT, o sea, el de Ciencia y Técnica. Bueno, ¿qué más tenemos? La Cámara esta federal, que también se va a conformar, va a estar compuesta por 25 participantes, un representante por la Nación, un representante por cada una de las provincias argentinas y un representante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea es que esta Cámara pueda sugerir criterios de cómo se van a distribuir y dar en concesión estas autorizaciones de producción, recomendará políticas, elevará propuestas que servirán, digamos, al ARICAME, elaborará diagnósticos, etc. Quiero resaltar un aspecto importante que les decía, que el artículo 24 de esta ley sustituye el artículo 6 de la 27350. El artículo 6 de la 27350 es la que obligaba al INTA y al CONICET a producir y a investigar. Esta ley, este artículo lo sustituye con uno nuevo, que es este que está acá abajo, lo voy a leer, pero la autoridad de aplicación tiene la facultad de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos y los derivados necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis. Acá ahora nosotros entendemos que cuando una ley es promulgada ya empieza a correr. Entonces, este artículo 6 estaría ya en funcionamiento, por lo cual nos queda a nosotros un poco la duda cómo hasta tanto se realice el decreto reglamentario nuevo,
cómo quedan los proyectos o convenios que están ahora por presentarse a salud, si va a seguir el mismo mecanismo o no. Pero bueno, esto es un cambio importante porque dejamos de ser el INTA y el CONICET los únicos autorizados a la investigación y al cultivo, y ahora lo va a definir la ARICAM. Bueno, creo que más o menos terminé un ratito antes, no sé si va a haber, suele haber bastante más lugar, a veces como en las dudas y preguntas, quedo abierto a lo que surja en el grupo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carla, por toda tu exposición tan precisa, tan completa, con tanta información y tan actualizada. Y bueno, y seguramente que van a surgir un montón de preguntas. Por el momento hay un comentario, Sebas, ¿lo querés leer? El de Gastón. Sí, bueno, gracias también, Carla, de mi parte. Gastón decía, excelente exposición. En la UNLU el año pasado conformamos el grupo Cannabis UNLU con el fin de acompañar a los inscritos en el ReproCan en cuestiones de autocultivo y también avanzar en proyectos de investigación para el desarrollo integral del cannabis, tanto medicinal como industrial del cáñamo. Les comparto el mail por cualquier consulta o contacto y es cannabisunlu@gmail.com. Ahí lo tienen en el chat. Ok, no sé, está por ahí, no lo veo a Gastón, pero... Ah, sí, ahí está. Bueno, no sé, son muchas cosas juntas, porque bueno, fueron 5 años de síntesis de esta trayectoria de cannabis. Así que bueno, creo si alguien tiene alguna duda de las cosas que expuse o como quieran, queda ahí a disposición de ustedes. Bien. De paso, aclaro que a través del chat muchos preguntaron por si iban a tener acceso a este material y al video, y sí, lo vamos a colgar desde la página del Departamento de Ciencias Básicas, así que van a poder recurrir a esta información y nada, tomar nota de aquello que no se llegó a comprender o a fijar, ¿no? Porque sí, fue mucha información, pero porque como vos bien decías, fueron muchos años de normativas y que fueron cambiando. Otra cuestión a tener en cuenta, hemos pasado a través del chat el formulario para completar y solicitar el certificado de asistencia a este webinar. Les pedimos por favor que lo completen. Y ahora vamos a pasar también un formulario para manifestar la apreciación, ¿no? de este webinar. A ver cómo les resultó, que puedan darnos su opinión y nos pueda servir para nuevos futuros eventos. A ver, Paola, dale. Hola, ¿qué tal? Mi consulta es, mi hija toma aceite de cannabis por migraña. Ella comenzó a los 17 años con el problema de migraña y cuando comenzó con el aceite de cannabis, ella se trataba en el FLENI y le dijeron que no era una patología para la cual se estaba recomendando porque no hay investigaciones. En este caso, ¿se puede inscribir a ella en ese registro o al no haber investigaciones sobre este tema no? Hola, ¿qué tal, Paola? Sí, mira, justamente el cambio fue que no, con la nueva resolución, el decreto ese en el ReproCan, no está circunscripto a una patología en particular. Si a vos un médico te lo receta para migraña, el Ministerio de Salud lo toma como válido. Ajá. Entonces no hay problema con eso. Justamente fue lo novedoso, es que no quedó solo para epilepsia refractaria, sino que si el médico lo receta, se toma como válido, porque hay un médico que está respaldando el uso para esa patología. Así que vos podés inscribirte en el ReproCan, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tenés que ver si vos te vas a inscribir para cultivar vos, si otro va a cultivar para vos, o si te vas a acercar a alguna ONG como para que te den el extracto. Listo. Sí, yo cultivar no, pero tal vez me acercaría a alguna ONG para poder. Yo en este momento estoy comprando una que viene de Chile. Claro, exacto. Sí.
y la idea es comprar tal vez a una ONG directamente. Bueno, ahí eso se supone, y esto es que las ONG deberían entregarlo, no hay una comercialización, por lo menos formal, ¿no? de los extractos, cuando uno participa de esa manera. Pero bueno, la idea, lo que no les conté también es que el año pasado se aprobaron 2 extractos, digamos, que se comercializan en farmacia, de 2 laboratorios, ELEA y Aleph. El primero que salió creo que fue de Aleph y valía como 65.000 pesos el frasco, y unos meses después salió ELEA con el mismo producto a 8.000 más o menos. Son los únicos 2 productos hoy que se ofrecen en farmacias, pero ahí sí el tema es que esos están solo, vos creo que si vas lo podrías comprar, pero si vas con receta y querés que te lo reconozca, por ejemplo, si vos tenés una obra social, solo te lo reconoce si vos tenés epilepsia refractaria, porque sigue siendo formalmente la única, digamos, que es reconocida por ADMAT hasta hoy. Ahí hay que trabajar un montón, por eso necesitamos también tener materia prima de calidad para que se amplíen los ensayos clínicos que hay que hacer para las otras patologías. Porque para las otras patologías como migraña, para un montón del espectro autista, por ejemplo, que se utilizan un montón, en realidad son evidencias empíricas, o sea, son pruebas que han hecho las familias, pero no hay ensayos clínicos hechos, digamos, que sepamos de dónde salió el material o qué dosis está tomando cada uno, ¿sí? O qué tipo de extracto es. Bueno, todo eso falta mucho todavía. Pero por suerte hoy podés cultivar o podés acceder al extracto de alguna ONG para esas patologías. Hay una pregunta para Gastón, ¿eh? Te hicieron una pregunta a vos, Gastón. Esta última la contestaste muy bien, no, me pareció muy completa. No, dice, ¿a qué se refiere con grupo? Dice, ¿no sería una ONG, una organización oficial? ¿Es un grupo de trabajo? Perdón, no vi esa pregunta en el chat. Claro, es dentro de la universidad un grupo de docentes y algún alumno interesados en la temática, nos juntamos para justamente atender demandas que empezaban a llegar a la universidad, sobre todo en acompañar y mejorar el cultivo que hacían las familias que se estaban empezando a notar en el ReproCan. Así que, perdón, no vi el chat. Okay. Y muy bien. Invitamos a docentes, alumnos de la comunidad a que se sumen también. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que quieran animarse a hacer o enviar por chat y las leemos? Yo quiero hacer un... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, súper claro y yo, por cercanía a la expositora, soy testigo de todos esos cambios que acá con el compañero decíamos decreto, modifica el otro decreto y así... Pero bueno, aprovechando que el seminario se está dando en el contexto de la UNLU, yo soy docente de la UNLU y estoy empezando a acercarme al grupo de trabajo de cannabis, y hay un interés por explorar el cannabis industrial desde el punto de vista agronómico. Estamos dando vueltas, empezando a conversar esa idea, y aprovechando que la comunidad acá quizás algunos son de la zona de Luján y de Jáuregui, como trabajadora con los recursos genéticos siempre pasa, o pasó con otras especies, de que alguien guardó semillas de ese cultivo. Entonces, quizás si eso se considera sería muy bueno para poder tener un punto de partida de una semilla que, como dijo, de una genética que, como dijo Carla, estaría adaptada a las condiciones de la región. Así que bueno, nada, lo dejo ahí abierto y no sé cada uno de los que está acá qué influencias tienen ni nada, pero a veces, qué sé yo, las cosas se dan de maneras insospechadas. Quizás se puede hacer como una convocatoria así abierta, ¿no? En los medios ahí locales de alguien tiene genéticas guardadas. Hasta donde averiguaron los compañeros que conocen gente,
del grupo botánico sobre todo, no quedó No, guardado. una lástima, sí. Bueno, aparte habría que ver qué viabilidad tendrían esas semillas tantos años después, ¿no? No sé. Claro, pero no sería malo esto que dijiste, hacer una convocatoria tal vez desde la universidad a cultivadores que tengan alguna genética disponible, que conozcan y acompañarlos también en el futuro registro. Exacto. Bueno, ahí está Mili, bueno, Sí. gente también que conocemos, qué bueno que te pudiste sumar, y pregunta, el proceso de inscripción de genética, ¿cómo sería y hasta dónde llega? Es decir, ¿se va a poder comercializar? Sí, el proceso de inscripción es como para cualquier otra genética, de cualquier otra especie. La única diferencia, y que es lo que nos permite escribir esto, es que en este registro, a diferencia de otros, uno no tiene que declarar cuál fue el origen, digamos, de genética de los padres, digamos, ¿no? Uno no tiene que declarar eso, porque en realidad uno estuvo trabajando con genéticas ilegales, ¿no? Fuera de la ley. Simplemente tiene que hacer todo el procedimiento que se hace normalmente para la inscripción de cualquier cultivar, haciendo los ensayos, llenando los formularios que corresponden al registro de descriptores, que están ahí disponibles en la página del INASE. Obviamente, el que hace todo ese proceso tiene que estar anotado en el registro como criadero, como fitomejorador, y después cuando estén se pueden comercializar. Lo que todavía está, las 4 genéticas que están, no está claro todavía cómo se comercializarían, ¿no? Y a quiénes. Hoy, si mañana ya sale el mecanismo de comercialización, ¿quiénes pueden comprar o quiénes pueden vender? Solo gente que está anotada como criadero podría entregarle las semillas a gente que está registrada en el ReproCam, ¿sí? Puede ser ONG, terceros o los propios pacientes, y a otros proyectos de investigación que están inscriptos con programas en el Ministerio de Salud. O sea, solo se podría comercializar entre todo este grupo de personas que están amparados en la ley 27350. Se espera que cuando tengamos el decreto reglamentario de esta nueva ley, se va a ampliar obviamente a todos aquellos que vayan a cultivar y que tengan autorización por la ARICAME. Pero va a ser igual que cualquier otra semilla fiscalizada, digamos. Ahí está. Listo, ahí está, Mili. De nada. Ahí estamos. Bueno, no sé si queda alguna duda más o consulta. Después van a tener que repasar y te van a surgir las dudas. Así que, no sé. Agustina, vos decime cómo. Bueno, no, sí, está bien, sí, si no hay más consultas, vamos a dar por finalizada la charla. Te Dale. agradecemos nuevamente tu predisposición para preparar este webinar y compartirlo con todos nosotros. Y bueno, y gracias a todos los presentes por ser parte del ciclo de webinar 2022 y bueno, y sumarse a esta iniciativa. Van a seguir recibiendo las convocatorias para los próximos. Mañana hay un nuevo webinar y ya después quedan para la segunda tanda de septiembre y octubre. Así que bueno, agradecemos a todos por estar acá y nos vemos en una Muchas próxima gracias. Gracias. encuentro. Adiós.